Estudios Bíblicos Logos presenta El Ministerio de Jesús, capítulo 14. Continuamos con el Sermón del Monte en su parte final. Jesús y el ayuno. Ya anteriormente habíamos hablado acerca del ayuno y de lo que representa para Dios. El ayuno es útil para mantener una especial comunión con el Señor y ser llenos del poder del Espíritu Santo. Jesús mismo dijo en Marcos 9, versos 28 y 29, que el ayuno era eficiente para vencer huestes y potestades malignas. El ayuno, al igual que nuestras oraciones, tienen que ser en secreto. Al menos así lo dijo Jesús, aunque hay momentos en que se realizan ayunos en grupos, y es inevitable que otros se enteren. Jesús ayunó 40 días, y aunque estuvo solo, los evangelistas redactaron todo lo que allí sucedió, menos el apóstol Juan. ¿Cómo se enteraron? Es una buena pregunta, pero el mensaje que quiso transmitir Jesús es ayunar para Dios, no para que lo vean los hombres. Sabemos que nuestros cuerpos, luego de 3 días sin comer o beber, ya el semblante no es el mismo. Por cuestiones de diseño, el hombre no fue creado para pasar hambre ni sed, por eso nuestros cuerpos reaccionan ante tales cosas. Jesús aconseja que por lo menos te laves el rostro y tu cabeza para mejorar un poco el aspecto. Haced tesoros en el cielo. Jesús, en la mayoría de las veces, hablaba de una forma de hacerse entender mejor entre los hombres, pero no todo el tiempo el hombre lograba entenderlo. Cuando habla acerca de hacer tesoros en el cielo, tenemos que estar claro en lo que significa ese término. Para nosotros en la época actual, la palabra tesoro puede representar algo de mucho valor. No necesariamente riquezas materiales, sino cosas que puedan tener un gran valor sentimental, religioso, ético y profesional. Pero en la época antigua, grandes tesoros representaban cosas materiales, como el oro, la plata y el bronce. Y cuando se hablaba de los tesoros del templo, se refería a todo lo que era diseñado con estos materiales. De hecho, el templo edificado por el rey Salomón, por dentro estaba forrado en oro. Por este motivo siempre fue objeto de varios saqueadores, quienes hurtaban y desvalijaban todo lo que tuviera valor. Estamos claros que al cielo no podemos cargar con oro, plata y bronce, porque son cosas terrenales, y aquí se quedan. El mensaje de Jesús está en que hagamos de las cosas de Dios nuestro más valioso tesoro, porque allí estará nuestro corazón. La lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces podríamos decir que los ciegos por naturaleza vivirían por siempre en tinieblas, ya que sus lámparas están apagadas. Pero en realidad, tenemos que ver lo que quiso dar a entender Jesús con su mensaje.
no se trata de lo que simplemente podamos ver con nuestros ojos, sino más bien de la visión que podamos tener acerca de las cosas. Con nuestra visión nosotros alimentamos nuestro corazón, por lo cual debemos tener especial cuidado con lo que entra por nuestros ojos. Tener una buena visión es poder ser capaces de aportar a nuestra familia, a los amigos y al mundo que nos rodea una manera ejemplar de vida, poniendo en práctica todos nuestros valores, crecer y aprender de la vida, día a día, para ser ejemplo de generaciones futuras. Por eso Jesús dice que para que seamos llenos de la luz tenemos que tener una buena visión. De lo contrario, si ponemos nuestra visión en las cosas que causan mal, entonces estaremos condenados a vivir en un mundo de tinieblas. Dios y las riquezas. Para completar lo que ya antes Jesús había mencionado acerca de nuestros tesoros, ahora acá, sí, se refiere a lo material. ¿Ser rico es malo? Ni ser rico ni ser pobre es malo. Si tienes mucho o si tienes poco, eso no te ayudará a ganar el reino de los cielos. Pero una cosa sí es segura, los que podrán obtener el galardón, de seguro, la mayoría serán los pobres. A través de la historia bíblica, hemos visto cómo las riquezas materiales han sido piedras de tropiezos para grandes hombres de Dios. Y uno de los mejores ejemplos es el rey Salomón, quien luego de obtener muchas riquezas, terminó cayendo en su vanidad, seducido por todo lo que las grandes riquezas pudieron darle. En cambio, hubo otros que pusieron sus riquezas a la orden de Dios. Por ejemplo, el rey David, quien vivió los últimos años de su vida con el solo deseo de construirle una casa a Jehová, con todo lo material que poseía, y así lo dispuso, aún para después de su muerte. Todo depende donde coloques tu corazón. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ser rico no es malo, porque desde el principio, Dios siempre concedió riquezas a sus patriarcas. Llenó en abundancia y prosperó a los reyes de Israel. Aquí lo importante es, si viviréis para ser rico o viviréis para servir a Dios. El problema está en que el rico casi siempre se olvida de Dios. ¿Por qué sucede esto? La respuesta es sencilla. Las riquezas materiales te dan una sensación de poder, y crees tener dominio sobre todas las cosas, y eso te aleja más del amor por Dios, ya que empiezas a amar al dinero. Comienzas a sentirte como Dios, y caes en el pecado de la vanidad, como el rey Salomón. Jesús dijo que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja, a que un rico entrara al reino de los cielos. Así que, si eres pobre, no te sientas mal, alégrate, porque tienes más oportunidad que un rico de entrar al reino de Dios. El afán y la ansiedad. Otro de los grandes problemas que acarrean al hombre es su afán y la ansiedad por las cosas que nos rodean. Si no tenemos que comer o no tenemos que vestir, esto nos causa grande preocupación, y es lógico. Afanarnos o preocuparnos por las cosas que necesitamos no es ningún pecado. Pecado es olvidarnos de Dios por estar ocupados en otras cosas. Jesús dijo, ¿se preocupan las aves por lo que comerán el día de mañana? No, ya que el mismo Dios se encarga de alimentarlas. Estoy de acuerdo con las palabras de Jesús, pero
¿Por qué mueren 24.000 personas diariamente por hambre en el mundo? Esto nos da una cifra alarmante de muerte por hambre al año, de un total de 35 millones de personas que sufren de hambre extrema. La mayoría de estas muertes ocurren en los países más pobres, donde la educación y el conocimiento de las cosas de Dios son casi inexistentes o son totalmente erráticas. La hambruna no es nada nuevo. La Biblia nos dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versos del 24 en adelante, que Israel atravesó grandes periodos de hambre, donde inclusive comieron estiércol de palomas, cabeza de burros y hasta se comieron a sus propios hijos. El hambre no es cosa de juegos, y tenemos razón de preocuparnos, pero Jesús enseña que, si ponemos nuestras necesidades en las manos de Dios, Él sabrá respondernos, no solo para alimentarnos, sino para vestirnos, darnos de beber y un techo para vivir. El juzgar a los demás. Creemos que hacemos un enorme bien cuando hacemos juicios a nuestro antojo. Criticamos a los demás cuando observamos que andan en malos caminos, pero ni siquiera nos detenemos a pensar si nosotros andamos mejores que ellos. No es que no podamos emitir juicios, pero hay que hacerlo sin hipocresías. Para llevar la luz al mundo tenemos que salir de las tinieblas, y es bueno que nos hagamos una revisión de nosotros mismos, y asegurarnos que estamos purificados delante de Dios para emitir juicios de Dios. En una iglesia es importante que existan personas capacitadas para juzgar casos sencillos internos, como lo dice el apóstol Pablo. Para avergonzaros lo digo, pues, ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio? Ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Pero ninguno se crea más que otros, que tomando atribuciones puede juzgar de manera errónea a sus hermanos, porque no es fácil juzgar, pues, el mismo Jesús dijo: Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. La puerta estrecha. Solo hay dos caminos por lo cual podemos caminar en este mundo. Uno es el camino ancho, y el otro es el angosto. También le podemos denominar sendas. Cada una de esas sendas, al final posee una puerta que da entrada al destino que te forjaste. ¿Cuál es el camino correcto? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino, que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Ahí está claramente la respuesta a la pregunta. ¿Por qué la ancha conduce a la perdición? Porque es la ruta que escoge la mayor parte del mundo. Mientras que por la estrecha son muy pocos los que caminan, debido a que se conducen a través del Espíritu Santo. Por el camino ancho va el hombre sin preocuparse por evitar los pecados de este mundo. Puede ir de un lado a otro y sin tropiezo alguno. No tiene vallas ni obstáculos que le impidan ir a toda marcha. Pero lo que se ignora es lo que hay luego de llegar al final, y le toque atravesar esa puerta ancha, la muerte eterna. Por otro lado, por la senda angosta se camina de la mano del Espíritu Santo de Dios, y Él cuida de nosotros durante todo el camino.
Pareciera un viaje lleno de obstáculos, pero es lo que hace al hombre más fuerte, y al final, cuando te toque cruzar esa puerta, te encontrarás con el mayor de los galardones, la vida eterna. Mientras viva, el hombre tiene la facultad de escoger su ruta, su senda y su camino hacia su destino. No esperes que Dios te obligue a escoger, porque no lo hará. Para eso tienes tu libertad de hacerlo. De lo que no se tiene que dudar, es que oportunidades te pondrá, y mientras tengas aliento de vida, tendrás una esperanza. Por sus frutos los conoceréis. Una de las cosas más importantes de la actitud humana es que no somos invisibles ante el mundo. Nuestras acciones siempre van a repercutir a nuestro alrededor. Como dice un viejo refrán, no se puede tapar el sol con un dedo, y es por eso que nuestras acciones hablarán por sí solas de nuestra personalidad. Así que, si nuestra obra es buena, ese también será nuestro testimonio. Y si por el contrario, son malas, entonces igual seremos reconocidos como tal. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos falsos profetas podrán engañar al hombre con su habladuría, pero a Dios jamás. Es cuestión de religiones, y de la manera como cada quien cree que hace lo correcto. La mayoría de ellos son guiados por falsas doctrinas, de esas que pueden engañar fácilmente, y que con las sagradas escrituras en sus manos creen tener toda la verdad en sus bocas. No se dan cuenta que su camino conlleva al pecado, y que pueden atraer multitudes a la perdición. ¿Cuántas creencias y religiones existen actualmente en el mundo? Y todas creen tener la razón. Pero yo digo que son bienaventurados todos aquellos que en verdad profesan a Dios y creen que Jesucristo es la única senda que conduce a la salvación. Y no solamente profesarlo, sino cumplir sus órdenes y estatutos, como lo dijo el mismo Jesús. Por sus frutos sabréis quiénes son realmente. Los dos cimientos. Ya para finalizar el Sermón del Monte, Jesús termina comparando a un hombre prudente con otro insensato. Para entender un poco sobre estas palabras tenemos que saber lo que significa la prudencia y lo que significa la insensatez. La prudencia es una virtud y tiene un significado muy amplio. Es una manera de actuar del hombre, pero que también podemos encontrar estas características en los animales. Significa actuar con cautela y precaución, usando el raciocinio y actuando de manera justa. En el catolicismo, representa junto a la justicia, la fortaleza y la templanza, una de las 4 virtudes cardinales. La insensatez es todo lo contrario a la prudencia, y significa actuar sin razón, con carencia de juicio o de sentido. Un hombre insensato es el que no prevé las consecuencias de sus actos. Por cimientos podemos decir que es el fundamento donde posa una estructura, llámese casa, edificio, puente, o hasta un mismo árbol se podría decir. Pero en esta ocasión nos referiremos sobre el ejemplo que usó Jesús, una casa. A la hora de construir su casa, el hombre prudente siempre buscará tener un buen cimiento donde posará su morada, previniendo las condiciones del terreno, del clima,
y todas las condiciones del ambiente que lo rodea. Jesús basó su ejemplo en el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron los embates del clima y no pudieron removerla, porque estaba bien cimentada. Mientras que vino el hombre insensato, y la edificó sobre la arena, que es terreno muy blando que no pudo soportar las lluvias, ni el viento, ya que su cimiento era demasiado débil. Ahora bien, ¿cuál es el verdadero mensaje de Jesús? Por supuesto que Jesús no vino para darnos consejos acerca de cómo construir casas para vivir, porque para eso están los ingenieros y constructores. Jesús se refería a nuestra fe, que puede sufrir los embates de la tentación del pecado. Una casa que posa sobre una roca no quiere decir que esté bien segura, ya que todo depende de la profundidad de sus cimientos. Así como el árbol necesita que sus raíces se profundicen para tener mayor estabilidad, las casas construidas sobre la roca necesitan que sus cimientos tengan cierta profundidad, como las raíces de ese árbol. No podemos ver la profundidad de los cimientos de las casas ajenas, pero sí sabemos de la que nosotros mismos construimos. Y es por eso que cuando pasa la tormenta podemos ver que las casas que parecían muy fuertes, en realidad, eran totalmente falsas y débiles, porque no tenían raíces. Nuestra fe en Jesucristo no puede ser solo de la boca hacia afuera, tiene que tener sus raíces bien profundas en Él, porque de lo contrario, no soportaremos los ataques del enemigo, y nuestra fe rodará. Así como aquellas casas que parecían fuertes y cayeron con la tormenta.